Salón y bendiciones. Bienvenidos todos una vez más a una cápsula del grupo de los del Camino. Mi nombre es Pato José Vargas, estudiante del grupo de los del Camino y de la congregación Yeshua Netamim, mi pastora y doctora mentora Nereida Romero. Muy agradecido al Padre Eterno que nos concede el poderles traer esta semana un nuevo estudio. Y esta semana vamos a estar hablando lo que es justicia tribal y reparto equitativo, y vamos a estar tocando el mandamiento número 400. Antes que nada, saludamos a nuestros maestros del grupo Los del Camino y a todos nuestros hermanos del grupo de metodología. Y también saludamos a nuestro maestro Imoré Rico Cortés. Así que sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a nuestro cápsula en el día de hoy, y nuestro verso por el cual vamos a estar desarrollando ese Números capítulo 27, el verso número 8, y dice: ya los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijo, traspasaréis su herencia a su hija. Este es un comentario que tomé de la Biblia eh, de Baker Illustrated Background Commentary, y dice: la transferencia a la siguiente generación de Números capítulo 26, los versos del 1 al 20 y Números 27 al 23. Cuando un hombre muere sin tener un hijo varón, transfiere su herencia a su hija. Se han descubierto también leyes, estipulaciones similares a las de Antiguo Medio Oriente. Por ejemplo, documentos de la ciudad mesopotámica de Nusi muestran que un hombre sin hijos varones podía designar a su hija como única heredera de sus bienes. Sin embargo, si moría sin haber hecho tal arreglo, sus bienes pasaban a sus parientes varones, en cuyo caso su hija soltera se quedaba sin dote. Según una inscripción de la ciudad mesopotámica del Lagash, 2100 antes de la era común, Gudea, gobernante de la ciudad, intentó impartir justicia en tal situación. En la casa que no tenía heredero varón, instaló a su hija como heredera. Las leyes del rey mesopotámico Istar, que reinó entre 1934 y 1924 antes de la era común, incluyen una disposición similar. Si un hombre muere sin descendencia varón, una hija soltera será su heredera. Ahora vamos a ver qué nos enseña este mandamiento, así que ya vamos entendiendo la narrativa sobre este verso número 8 del capítulo 27 del libro de Números. La porción Pinhas, números 25:10 a 29:40, Hatará Jeremías capítulo 1 del 1 al 2:3, y el Brit Hadashah Juan capítulo 2, 13 al 22. Dentro de esta porción hay 6 mandamientos, 6 performativos, que contienen los mandamientos 400 al 405 de los 613 mandamientos, y aquí están los mandamientos para que luego pueda parar el video y poderlos estudiar cada uno de ellos. Y además, todos nuestros maestros de metodología de grupos de camino van a estar tocando cada mandamiento. La porción Pinja, Finea, mandamiento 400, es performativo, número 613 dentro del libro de qué recurso utilizamos para estudiar estos mandamientos, el Tayyat Mibot. Números capítulo 27, verso 8. La esencia de este mandamiento es una mitzvah: implementar las leyes relativas a la herencia. Leyes: los hijos del difunto dividen por igual sus bienes, excepto el primogénito, que recibe doble porción. Las hijas pueden heredar las posesiones de su padre solo cuando no hay hijos o nietos del hijo. De lo contrario, no tienen derecho a una nación. Si no hay hijos sobrevivientes, entonces los nietos varones de un hijo preceden a sus hermanas. En caso de que no queden descendientes vivos, el padre hereda a su hijo. El orden de herencia restante es el siguiente: los hermanos del difunto y sus descendientes, sus hermanas y sus descendientes, el padre del padre y el hermano del padre y sus descendientes, las hermanas del padre y sus descendientes. Un padre no puede hacer testamento en el que niega sus posesiones a los que están en línea para heredarlo.
tiene derecho, sin embargo, a especificar que solo uno de ellos le herede y no los demás. Referencias capítulo octavo y noveno de Baba Basra, José Mispos 276. Entonces, este comentario del libro del contexto cultural del Antiguo Medio Oriente del señor John Walton, tratando sobre el caso de las hijas de Zelofehad, de Números capítulo 27, los versos del 1 al 11, donde los derechos hereditarios de las hijas, la tierra era redimida generalmente por un familiar sin un hombre moría sin heredero masculino. Sobre la obligación del levirato, ver comentarios sobre Deuteronomios capítulo 25 del 5 al 10 para el año del jubileo. También ver comentarios sobre Levíticos, capítulo 25, 8 al 55, sobre reclamos de los familiares. También ver comentarios sobre Levíticos, capítulo 25, los versos 25 al 28. La cuestión diferente del derecho hereditario de una hija requiere en este caso un oráculo y una decisión divina, que es lo que estamos viendo aquí en el verso. Dado que en esta historia, perdón, dado que no podía ser tratado de acuerdo a la legislación existente. Aparentemente los derechos del levirato, de Deuteronomios, capítulo 25 del 5 al 10, no se aplicaba aquí, porque no se menciona herederos masculinos, hijos o hermanos por parte de padre. En esta situación, por lo tanto, se toma una decisión y se producen las leyes que dan a las hijas el derecho de heredar en ausencias de herederos masculinos y se establece una ley del procedimiento en caso de herencia. Parece que existen algunos precedentes de estos en los documentos legales en Mesopotamia, en el texto sumerio del Estatuto de Judea, B 2150 a DJC, a la CAS, siglo 53, y Nusi y Emar, pero la ley de número 27 debía ser modificado debido al problema de la posible pérdida de la tierra familiar si la hija se casaba fuera de la tribu. Así es como números 36, 6 y 9, que dice, esto es lo que ha mandado Hashem acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo, cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de sus padres se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de su padre. Y cualquiera hija que tenga heredad en la tribu de los hijos de Israel con alguno de la familia de las tribus de su padre se casará para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y no anden en la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. En estos versos agrega la estipulación adicional de que las hijas que hereden tierras de sus padres deben casarse dentro de su propio clan tribal, como acabamos de leer en el verso. Leyes de herencia, entonces harás que su herencia pase a su hija. Y esto lo tomé del libro de mandamientos, no lo tengo aquí conmigo, pero del Misbot by Abraham Hill, donde dice, la Torah establece varias premisas básicas sobre la herencia. Un padre no puede hacer un testamento en el que niegue la sucesión a quienes están en línea para heredarle. Sin embargo, pueden especificar que solo uno de ellos lo herede y no los demás. Número dos, el orden de los herederos es el siguiente. Primero, los hijos y sus descendientes. Segundo, las hijas y sus descendientes. A continuación viene el padre del difunto, seguido de sus hermanos y sus descendientes. Si no hubiera herederos de las familias mencionadas, se beneficiaban las hermanas y sus descendientes. A continuación, el padre del difunto, los hermanos del padre y sus descendientes, las hermanas del padre y sus descendientes, y finalmente el bisabuelo del difunto, y así sucesivamente hasta las 12 tribus y sus descendientes, dado que Hashem aseguró a Israel que siempre habría 12 tribus, siempre habrá un miembro de la tribu presente para heredar. Número tres, la mujer no hereda de su hijo ni de su marido, solo por decreto rabínico podía el marido heredar de la esposa. Número cuatro, el primogénito hereda del doble de los bienes de su padre, pero no de los de su madre. Sin embargo, no puede reclamar lo mismo derecho en una herencia futura, es decir, sobre cualquier cantidad que se daba a acumular en el patrimonio tras el fallecimiento de su padre, como por ejemplo en el caso de préstamo con el vencimiento posterior o un barco que aún no había llegado a puerto. Número 5.
incluso cuando estas leyes estaban en plena vigencia, las hijas no eran completamente desatendidas. Si bien los hijos y sus descendientes eran los primeros en heredar, los rabinos se apresuraron a decretar que ellos, los hermanos, estaban obligados a entender plenamente la necesidad de sus hermanas y proveerles de todo lo necesario, incluso si ella misma se encontraba en la más absoluta pobreza. Hinuk, debido al pecado de Adán, el hombre está condenado a morir mientras vivía. Hashem le otorgó dones materiales como propios. La propiedad implica perpetuidad y es el deseo y es eh, y es el deseo de Hashem que esta propiedad sea eterna. Si este hombre muere, ¿cómo continúa esta propiedad? Continúa a través de su hijo, que es de su propia carne. ¿Qué sucede si este hombre no tiene hijo? En este caso, sus posesiones pasan a su padre, hermanos, tíos u otros parientes, porque Hashem le da otorgado estas posesiones no solo por sus propios méritos, sino también por los de algún pariente cercano o lejano. Por otro lado, si estas posesiones deben perpetuarse y también pueden haberle sido otorgadas sin bases en sus propios méritos. Entonces, ¿por qué pueden ser transferidas a otros? ¿Por qué no obligar a todos a reservar una parte de sus bienes específicamente designadas como herencia? La respuesta es, Hashem bendice al hombre con posesiones materiales para su propio beneficio y disfrute. Por lo tanto, tiene la libertad de usarlas únicamente completas para ese fin. No es permisible que a un hombre ceda la herencia a un extraño porque al hacerlo está cortando la cadena familiar de continuidad que era parte del diseño de el Hashim. Entonces vemos en toda esta historia, en este mandamiento, que estas hijas de Zelofejad vinieron a consultar a Moisés para resolver la situación de su herencia al no haber hijos, pues se estipularon ciertas leyes y ciertos requisitos para que las mujeres en este tiempo pudieran heredar y en este caso tenían ellas que casarse dentro de las tribus mismas para que la herencia se quedara dentro de la familia patriarcal. Ahora, posición legal de las mujeres en leyes de Hammurabi. Aquí vemos a Hammurabi con las mujeres sobre cuestiones de estas leyes. En la antigua Mesopotamia, las leyes de Hammurabi ofrecen una visión fascinante sobre la posición legal de las mujeres en esa sociedad. Estas leyes, que datan del siglo 53 antes de la era común, son un reflejo de las normas y costumbres de la época en Babilonia y proporcionan información invaluable sobre la vida cotidiana, las relaciones familiares y la justicia en el antiguo Medio Oriente. El Código de Hammurabi es uno de los conjuntos de leyes más antiguos conocidos y contiene disposiciones específicas relacionados con los derechos y deberes de la mujer. A través de un análisis detallado de estas leyes, es posible comprender mejor el papel que desempeñan las mujeres en la sociedad babilónica y cómo eran tratadas desde el punto de vista legal. Explora la posición legal de la mujer en las leyes Hammurabi, no solo a lo largo de la historia y su relevancia en la actualidad. Introducción a la legislación de Hammurabi sobre los derechos y deberes de las mujeres. El Código Hammurabi es un conjunto de leyes grabadas en una estela de piedra que se erigió en Babilonia durante el reinado de Hammurabi, el sexto rey de primera dinastía de Babilonia. Estas leyes abarcan una amplia gama de los aspectos legales, incluidos las relaciones con la familia, la propiedad, el comercio y la justicia penal en cuanto a los derechos de las mujeres. El Código Hammurabi establecía ciertas normas que regulaban su estatus legal y social, aunque las mujeres en la antigua Babilonia no gozaban de la misma igualdad que los hombres. El código contenía disposiciones que protegían algunos derechos, especialmente en el ámbito familiar y matrimonial. Es crucial examinar en detalles estas leyes para comprender cómo se abordan cuestiones como el matrimonio, la herencia, que es lo que estamos tocando en esta historia, la propiedad y la protección de las mujeres en la sociedad babilónica, lo que arroja luz sobre la posición legal que ocupaba, los límites de su autonomía en ese contexto. Eh, entonces, para resumir, este mandamiento eh,
La Misbah 400 establece que si un hombre muere sin tener hijos varones, su herencia pasará a sus hijas, y esta ley fue dada a raíz del caso de las hijas de Zelofehad, quienes pidieron heredar el terreno de sus padres para que su nombre no desapareciera de entre tribus. Esta Misbah busca mantener un equilibrio dentro del sistema tribal, garantiza que los recursos no se concentren injustamente, evita que las tierras de una tribu pasen a otra mediante matrimonio sin reglas claras, asegura que las mujeres también tienen derechos legales, especialmente en ausencias varones. Contexto del libro de Bamidbar de Números establece un modelo de orden mientras Israel se prepara para dejar el desierto. Número 27 cae dentro de la segunda mitad del libro, cuando se da estructura a la futura vida en la tierra prometida. Se promulgan normas de tipo territorial, legal y sucesoria que son cruciales para que una nación sedentaria en el contexto histórico marca la transición de un pueblo nómada con liderazgo profético, Moisés, a un pueblo que necesitará instituciones estables en la tierra, liderazgo de Yehoshua. Es un momento clave donde las mujeres a través de las hijas de Zelofehad son escuchadas directamente por Hashem. Este episodio introduce jurisprudencia progresiva, que aún es referencia de justicia bíblica. En el contexto cultural del antiguo Israel, las mujeres no solían heredar. Esta ley rompe esquemas patriarcales dominantes en otras culturas, preserva el nombre familiar y tribal, algo crucial en una cultura donde el nombre y la tierra están profundamente ligados a la identidad. Crea una base para la genealogía mesiánica que valora los linajes correctamente mantenidos. En la aplicación espiritual y moral muestra que la justicia divina escucha incluso las voces marginadas. Subraya que la Torá evoluciona con la necesidad del pueblo, permitiendo adaptaciones que reflejan justicia y misericordia. Nos enseña que la voz femenina también tiene poder profético y legal dentro del pueblo de Israel. La enseñanza para hoy. Aunque esta misma está ligada a leyes territoriales antiguas, el principio sigue vigente. Se deben crear las leyes que reconozcan la dignidad humana sin importar el género. El liderazgo espiritual debe tener la capacidad de escuchar y ajustar cuando la justicia lo requiere. Así que estamos viendo que en este verso que acabamos de leer sobre la justicia y las leyes equitativas, estas mujeres hijas de Zelofehad no quedaban sin herencia, solo tenían que cumplir con casarse dentro de las tribus. Así que familia, espero que este estudio sea, esta cápsula sea de bendición. Recuerde suscribirse a Tesoros de Templo, descargar la aplicación del templo y gracias a todos. Y a nuestro maestro por la oportunidad que nos concede semanalmente de traer estas pequeñas casas. Así que shalom, hasta la próxima.